Entonces, retomamos lo último que vimos, que fue composición de funciones. Entonces, tengo a la función m y tengo a la función n de x. Muy bien. Entonces, me piden, por ejemplo, la composición m compuesta de g de x, que sería a la función m, la voy a evaluar en n de x. Muy bien. Entonces, pues el proceso para determinar la regla de correspondencia de la composición, pues es el que aquí se marca. Tendría que, en mi función m, a donde aparecía la variable x original, sustituir a toda la regla de correspondencia de la función n. Muy bien, pero eso no es complicado. Lo complicado sería, pues, determinar su dominio. Entonces, puedo partir de la teoría de conjuntos para determinar el dominio de M, la definición. Entonces, parto de un conjunto que está formado por valores de X. A este conjunto le voy a aplicar una regla de correspondencia, que va a ser la primera regla de correspondencia que aparezca de derecha a izquierda, en este caso es G. Entonces, al aplicarle a este conjunto de valores de X la función G, voy a obtener las imágenes de G, o sea, G de X. Muy bien. Y a este conjunto, a este segundo conjunto, le aplico la segunda regla de correspondencia que aparece. Ah, ya sé. Bueno, para que no lo corrija tanto, nada más le cambié el nombre, porque aquí le puse G y era N, pero bueno, ya está. Y entonces a este segundo conjunto le aplico la función M ahora y voy a obtener como resultado un nuevo conjunto que van a ser las imágenes de M, pero pues sería M valuado en G de X. Entonces esto que obtuve, que va desde aquí hasta acá, pues sería la función composición M compuesta de G, esto que tengo aquí. Muy bien, y entonces ya puedo anotar su dominio. El dominio de M compuesto de G, permítanme, de M compuesto de G sería el conjunto de valores de X, tal que X pertenezca al dominio de G. Vean, aquí está. Dominio de G con G de X que pertenezca al dominio de F. Para que esa composición, perdón, no es al dominio de F, porque la otra función no se llama F, con G de X que pertenezca al dominio de M. Muy bien. Entonces, fíjense, el dominio de M compuesta de G será el conjunto de valores de X, tal que X pertenezca al dominio de G, porque si esta función, esta que está aquí, es G, entonces este es el dominio de G. Entonces, X pertenece al dominio de G con las imágenes de G que pertenezcan al dominio de M, porque estos forman otra función que se llama M y esto sería su dominio. Muy bien. Entonces, la grabación. Perfecto. Bueno, entonces les decía aquí en la primera operación tenemos F compuesta de G, que lo que estaríamos haciendo es que a la función F la vamos a evaluar en la función G. Es decir, en mi regla de correspondencia de F, a donde aparezca X, voy a sustituir por toda la función G. Y en la segunda operación tenemos G compuesta de F. Significa que a mi función G la voy a evaluar en F de X. Muy bien, entonces, por ejemplo, imagínense ustedes, vamos a hacer un ejemplo, sean f de x igual a la raíz de x y sea g de x igual a x cuadrada. Entonces, nos van a pedir realizar, permítanme, realizar, inciso A, f compuesta de g de x y en el inciso B, g compuesta de f de x. Y además, determinar el dominio. Determinar el dominio de cada una de ellas. Muy bien, listo, ya está. Entonces vamos a hacer esos ejercicios. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Entonces en el inciso A nos dicen f compuesta de g de x, que significa que a mi primera función f la voy a componer o la voy a evaluar en g de x. Muy bien. Permítanme. Bueno, Adelante. entonces Ajá. sería, pues ponemos la función de
f de x, que sería raíz de x, pero en lugar de x vamos a poner a lo que equivale g de x, o sea, x Exacto. cuadrada. Exacto. Muy bien, Jacqueline. Entonces, su compañera Jacqueline me ayudó para hacer esta operación, que es f compuesta de g. ¿Qué significa? Que en mi función f, aquí está mi función f, en mi regla de correspondencia, a donde aparecía x originalmente, ahora voy a sustituir por la regla de correspondencia g, que la regla de correspondencia de g es x cuadrada. Entonces, en lugar de escribir x, escribí x cuadrada. Muy bien, Jacqueline. Perfecto. Esta es la regla de correspondencia y algunos van a estar tentados a simplificar y entonces si simplifican, ajá, quedaría x, justamente. Muy bien. Entonces, yo nunca les sugiero determinar el dominio a partir de esto, porque puede pasar que se equivoquen por una razón y ahorita lo vamos a hacer, pero denme un momento. Entonces, vamos a determinar el dominio de esta por definición. Entonces, ¿quién sería el dominio de f con posición g? ¿Quién me lo puede dictar? ¿Cómo quedaría esa expresión? Permítanme. No. Ya, adelante. Entonces, ¿cuál sería el dominio de f con posición g? Sería x, tal que x pertenece al dominio de G. Ajá. Y donde Gx pertenece al dominio Ajá. de F. Exacto. Muy bien, Fernando. Perfecto. Con g de x perteneciente al dominio de f. Listo. Muy bien. Entonces, les decía desde la clase anterior, pues aquí nos está diciendo qué necesito determinar. Necesito determinar dominio de g, necesito determinar g de x, que en realidad es el recorrido de g, y necesito determinar el dominio de f. Entonces, pues les voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden con eso. Entonces, déjenme ver. Adelante, Jacqueline. Dime el dominio de g, por favor. Dominio de g sería igual a todos los reales. Ajá, es el conjunto de valores de x tal que x pertenece a todos los reales. Muy bien, Jacqueline, perfecto. Después, Paula, el recorrido de g. Este es g. Es una parábola vertical con vértice en el origen que abre hacia arriba. ¿Cuál será su recorrido según lo que hemos visto y su gráfica? ¿Serían todos los reales? Ajá, pero ¿qué es la variable? ¿Qué variable para este caso está describiendo? Ajá. ¿Qué tal que Y pertenece a todos los reales? Muy bien. Muchas gracias. Paula, muchas gracias. Después, Jimena, ¿cuál sería el dominio de f? ¿Qué es lo que nos hace falta? Mira, ya calculamos este, nos falta este. Ajá, entonces, ¿cuál sería, Jimena, el dominio de f? Sería x tal que x pertenece a cero cerrado, infinito. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, déjenme ver. ¿Qué dice aquí? Ajá, este es el dominio de f. Ajá, listo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la definición del dominio? Permítanme. Ajá. Listo, ya está. Entonces, ¿qué dice la definición del dominio? ¿Qué dice esta definición? Que el dominio de f con posición g sería ¿quién? ¿Quién sería el dominio de f con posición g? Pues según lo que nos dijo su compañero Fernando, el dominio de f con posición g será el conjunto de valores de x tal que x pertenece al dominio de g, que ya lo vimos aquí, con g de x perteneciente al dominio de f. Entonces, nada más lo que tenemos que pensar es el dominio de nuestra función que tenemos. Permítanme, déjenme ver. Ahora sí, tenemos a la función f, cuya regla de correspondencia es raíz de x, y la función g, cuya regla de correspondencia es x cuadrada. Nos piden hacer la composición f compuesta de g y g compuesta de f, y además determinar el dominio de cada una de ellas. Entonces, empezamos con el inciso A,
Y en el inciso A nos dicen f compuesta de g de x, significa que a mi función f la voy a evaluar en g. Entonces veo a mi regla de correspondencia de f, aquí está. Entonces la escribo y en lugar de poner a la variable x, pues ahora voy a poner a la regla de correspondencia de g, cuya regla es x cuadrada. Entonces me quedaría raíz de x cuadrada. Muy bien, hasta ahí ya terminé la operación, pero me hace falta determinar el dominio. Les decía, algunos podrían estar tentados a simplificar y esto quedaría simplemente como x. Está bien, es válido. Sin embargo, no vayan a querer determinar el dominio a partir de la regla de correspondencia que obtuvieron, porque estarían cometiendo algún error en algunos casos. Vamos a ver por qué. Entonces, si determinamos el dominio por definición, pues diríamos que el dominio de f con posición g será el conjunto de valores de x tal que x pertenecerán al dominio de la primera función que aparece de derecha a izquierda, que es g, donde g de x pertenezca al dominio de f. Muy bien, y entonces esta definición nos estaría diciendo que necesitamos conocer el dominio de g, el dominio de f, y g de x representa el recorrido de g. Entonces vamos a escribirlos. El dominio de g, pues aquí tenemos a g, es una parábola horizontal que abre hacia arriba, con vértice en el origen, y su dominio es el conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales. ¿Por qué? Pues porque x puede tomar cualquier número real y la función va a existir y va a arrojar valores reales. Por otro lado, su recorrido, como es una parábola vertical con vértice en el origen que abre hacia arriba, su recorrido es el conjunto de valores de y tal que y solamente va a tomar valores desde 0 hasta el infinito. Muy bien. Y después ya tenemos el dominio de g y el recorrido de g, y ahora nos hace falta el dominio. El dominio de f será el conjunto de valores de x tal que, y pues analizamos la regla de correspondencia de f, tiene una raíz y nosotros dijimos, cuando aparece una raíz cuadrada, se tiene que plantear que su argumento sea mayor o igual que 0. Entonces, x mayor o igual que 0, en la recta numérica, el conjunto de valores que satisface esa desigualdad serán x pertenecientes desde 0 cerrado hasta el infinito. ¿Por qué? ¿Por qué 0 cerrado? Porque sí puede tomar el valor de 0. La raíz de 0 existe y es 0. Muy bien, y entonces ya nada más para terminar, pues vamos a releer nuestra definición. Dice, el dominio de la función composición f compuesta de g será el conjunto de valores de x tal que x pertenece al dominio de g. O sea, nos está diciendo que el dominio de esta función composición es este, será el dominio de nuestra función, si y solo si g de x está contenida en el dominio de f. Entonces aquí, en estas dos, nos hacemos una pregunta. Este conjunto de valores de 0 a infinito está contenido completamente en este conjunto de valores de 0 a infinito. Solo hay dos respuestas, sí o no. Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Este conjunto de valores de 0 a infinito está contenido en este conjunto de valores de 0 a infinito completamente. ¿Qué dirías, Marian? Que sí, pues Que que sí. los dos tienen un intervalo de 0 cerrado. Ajá. Y se van al infinito. Exacto, exacto. Muy bien, sí está contenido. Entonces, como eso es cierto, entonces el dominio de mi función composición es este que tengo aquí. Pero si no estuviera contenido, pues habrá que restringirlo un poco, pues para que efectivamente esté contenido. Muy bien, entonces ya terminamos y decimos que el dominio de la función composición, pues será este que ya determinamos, el conjunto de valores de x tal que x pertenece a los reales. Muy bien, pero ahora vamos a hacer el inciso B. Permítanme, lo voy a hacer. Bueno, lo hago en otra hoja para que ahorita veamos, los comparemos. Muy bien. Y que habíamos dicho que no son, la composición no es conmutativa. Muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces ya está. Aquí tenemos G. Ahora vamos a hacer el inciso B, donde queremos hacer G compuesta de F de X. Eso significa que, a ver quién me quiere decir. Adelante, Julieta. ¿Qué significa esto? ¿Qué voy a hacer? Que G esté evaluado en F, entonces Exacto, muy bien, sí. sustituimos y Ajá. nos quedaría raíz de X al cuadrado.
Permíteme, sería que en mi función g, a donde aparece x, voy a sustituir a mi regla de correspondencia de f. Entonces, como bien dices tú, me quedaría raíz de x, todo eso al cuadrado, porque x en mi función g está elevada al cuadrado, se sustituyó por raíz de x y pues se eleva al cuadrado. Muy bien. Y entonces esta otra vez alguien estaría tentado en simplificarla como x y pues no está mal, pero recuerden que no se puede determinar el dominio a partir de esta regla de correspondencia. Se tiene que trabajar con la definición o bien ahorita veremos otra estrategia más sencilla de determinar el dominio de una composición. Muy bien, entonces ya vamos a ver. ¿Quién me puede decir cómo quedaría por definición el dominio de G composición F? Entonces, a ver, déjenme ver los que tienen la mano levantada. Suset, adelante, te escucho. Sería X tal que X pertenece al dominio de F Ujú, y además F de X pertenece al dominio de G. exacto, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos determinar? ¿Quién me puede decir? ¿Qué necesito calcular o determinar para determinar el dominio de G composición F? Adelante, Marian. Ajá. Primero necesitaríamos encontrar el dominio de F y su recorrido. Muy bien. El recorrido de F, muy bien, perfecto. Posteriormente el dominio de G. Exacto. Esas son las tres cosas que necesito. Nada más. Muy bien, Marian. Muchas gracias. Entonces, ¿quién puede repetirme el dominio de F, por favor? X tal que X pertenece a el intervalo cerrado de 0, infinito abierto. Muy bien, perfecto. Y ahora, ¿quién me dice el recorrido de F? Que ese no lo habíamos calculado. Ajá, a ver quién me quiere decir. Ajá, Marian, adelante. El recorrido serían los valores de Y, tal que Y pertenece de 0 cerrado a infinito. Muy bien. ¿Y por qué lo determinaste así, Marian? ¿Qué utilizaste? Porque Ajá. lo que hice fue en el dominio, empecé Ujú, a sustituir los valores de X ujú, por 0 y ujú. me daba que la raíz de 0 era 0. Ajá. Entonces, tenía otro valor más grande, que en este caso fue 2, Ujú. para ver si se acercaba al infinito y pues sí me dio un valor, perdón, la raíz de 4 y me dio que era 2. Entonces supuse que era eso, porque si metía un valor negativo, me daba Ujú. una raíz negativa, entonces eso ya no era un resultado. Muy bien. Por Pues eso, sí. Sí, es una forma, o sea, su compañera Marian, recuerden que hemos usado esa estrategia también para determinar el dominio de una función, podríamos evaluar, para determinar el recorrido de una función, podríamos evaluar los valores del dominio. Evaluamos el 0, nos queda 0, y en infinito, la raíz de un número muy grande, nos está diciendo eso, va a dar un número que va a seguir siendo muy grande. Entonces, por eso vale 0 infinito. U otra sería, pues, recordar que la raíz de x cuadrada, su gráfica, es la mitad de una parábola horizontal. Entonces, su dominio va desde el 0 hasta el infinito porque su vértice era el origen y su recorrido solamente es por encima del eje X, por eso de 0 a infinito. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿quién me recuerda cuál es el dominio de G? Adelante. X tal que X pertenece a los reales. Exacto, muy bien. No sé si hasta aquí alguno. Entonces, bueno, nos dice esta definición que el dominio de G composición F va a ser el dominio de F, o sea, va a ser sí y solo sí. Este conjunto de valores está contenido completamente en este otro. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿El intervalo de 0 a infinito está contenido en todos los reales? No, ¿No? ¿Seguros que no? Y Porque todos los reales son todos los valores en la recta numérica, justamente. Esos son todos los reales. Y de 0 a infinito, pues solamente es de aquí hacia la derecha. Entonces la pregunta es, ¿el intervalo marcado en color rojo está contenido
o forma parte del intervalo marcado en color negro y me dijeron ustedes que no. No, sí, sí. Sí, Exacto, profe. muy bien, perdón. perfecto. Está bien. Si está contenido, ya lo corrigieron muy bien. Si está contenido, entonces significa que este es el dominio de la función composición. Y entonces ya diremos que el dominio de la función composición será el conjunto de valores de x, tal que x pertenece al intervalo que va desde 0 hasta el infinito. Y ya, ese es el dominio de nuestra función composición. Y vean que en una que era f compuesta de g, su intervalo eran todos los reales, y en g compuesta de f solamente van desde el 0 al infinito. Entonces, de una vez les explico la manera sencilla también en la que lo podrían determinar el dominio de la función composición. Pues, observen ustedes, lo primero que tendrían que hacer es la operación. Componer a una función de otra. Muy bien, ya la componemos. Y entonces a partir de su regla de correspondencia tal cual, sin hacerle ninguna simplificación, no le hago ninguna simplificación, entonces me pongo a pensar y a recordar cuando nosotros vimos el concepto de dominio de una función y decíamos, el dominio de una función es el conjunto de valores que toma su variable independiente, en este caso x, que hacen que la función exista y arroje valores reales. Y entonces decíamos, pues cuando vayamos a resolver ejercicios de determinación del dominio de una función, pues hay que enfocarnos en qué forma tiene la regla de correspondencia. Aparece un cociente, aparece una raíz cuadrada, aparece un logaritmo natural, aparece qué aparece, y a partir de eso entonces decir, pues una raíz cuadrada existiría y arrojaría valores reales si lo que está dentro de ella es un número positivo. Entonces yo me pregunto, ¿qué valores podría tomar x para que el argumento de mi raíz cuadrada sea positivo? Y como x está elevada al cuadrado, significa que x puede tomar cualquier valor, tanto positivo o negativo, porque al elevarse al cuadrado va a ser positivo. Entonces con eso concluiría que su dominio son todos los reales, porque no importa qué número real se elija, al elevarse al cuadrado va a dar un número positivo y la raíz de un número positivo es un número real. Entonces, por eso el dominio fueron todos los reales. Vean, por el otro lado, en nuestro inciso B, tenemos g compuesta de f. Entonces tenemos la raíz de x al cuadrado. Si nos basamos solamente en esta regla de correspondencia, veo que tengo otra vez una raíz que está elevada al cuadrado, pero nada más que yo no estoy simplificando, entonces la dejo así indicada y entonces me pregunto, ¿cómo es que, qué valores debería de tomar el argumento de la raíz para que ésta exista y arroje valores reales? Y pues nosotros sabemos que una raíz cuadrada existe si su argumento es positivo. Por eso el dominio de esta fueron solamente del 0 al infinito, porque si consideramos un número negativo, como primero tenemos que sacarle raíz y al resultado elevarlo al cuadrado, la raíz de un número negativo no es un número real. Por eso su dominio solo fue este. No sé si me explico. O sea, podrían haberse ahorrado todo esto si nada más se basan en la forma que tiene la regla de correspondencia y aplican los conceptos que habíamos visto con anterioridad. Decir, el dominio de una función es el conjunto de valores que toma la variable independiente que hacen que la función exista y que arroje exclusivamente valores reales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones reales de variable real. Muy bien, y entonces, bueno, mientras ustedes se toman un momento para copiar, lo vamos a ver en GeoGebra. Bien. ¿Quién era nuestra primera función? F de x. ¿Quién era su regla de correspondencia? Raíz de x al cuadrado. No, solo raíz de x, ¿no? De f de x, solo raíz de x. Sí. F de x, Perdón. ajá. Muy bien, muchas gracias. Y ahí está la gráfica que les decía era la mitad de una parábola horizontal. Ya me habían dicho su dominio de 0 al infinito y su recorrido también de 0 al infinito. Ahora vamos a escribir a g de x, que g de x es una parábola vertical que abre hacia arriba con vértice en el origen porque su regla de correspondencia es x cuadrada. Muy bien, ahí está. Entonces, aquí en GeoGebra también podemos hacer las operaciones f compuesta de g y g compuesta de f. ¿Cuál fue la que hicimos primero? F compuesta de g. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y cuál dijimos que era su dominio? Todos los reales. Todos los reales. Entonces tiene que haber gráfica desde el menos infinito hasta el infinito. Y observen ustedes, vean, aquí estoy f evaluada en g de x. Y ahí está su gráfica. Y vean ustedes que efectivamente su dominio sería desde el menos infinito hasta el infinito.
Perfecto. Y ahora vamos a ver, voy a apagar esta, y ahora vamos a ver la otra operación que es G. Permítanme que no la está marcando porque no están encendidas. Ahora sí, G compuesta de F de X. Y ahí está. Entonces apago estas y vean su gráfica. ¿Cómo quedó? Pues la gráfica de G compuesta de F solo va del 0 al infinito. ¿Ya lo vieron? Que es justo lo que nosotros determinamos. Para la primera que es F compuesta de G, su dominio son todos los reales, su recorrido de 0 al infinito. Para G compuesta de F, su dominio son solo de 0 al infinito y su recorrido también será solo de 0 al infinito. Y ya está. Entonces estamos observando ya en GeoGebra de manera gráfica cómo serían estas dos funciones que nosotros determinamos. No sé si tienen alguna duda y podemos observar a partir de sus gráficas sus dominios y podemos darnos cuenta que lo que nosotros determinamos como el dominio estaba correcto. No sé si tienen alguna duda sobre esto. Permítanme. Ajá. Ahora sí, grabando. Ahora vamos a calcular esta operación F compuesta de G para estas dos funciones y dar su dominio. Entonces, primero calculo F compuesta de G de X, que consiste en mi función F, la voy a evaluar en G. Es decir, en F, a donde aparecía originalmente X, ahora debe de aparecer toda la función G. Y entonces quedaría la raíz de 2X más 1 al cuadrado menos 4. Muy bien, ya está. Entonces, para determinar su dominio, pues me puedo basar simplemente en su regla de correspondencia. Y entonces diría que 2X más 1 al cuadrado menos 4 tiene que ser forzosamente mayor o igual que 0 para que esta función exista y arroje valores reales. Y entonces observo que aquí tengo 2X más 1 al cuadrado menos 4. Y eso se conoce como diferencia de cuadrados. O sea, A cuadrada menos B cuadrada, que es da origen a un producto notable que se llama, ¿qué? Producto de binomios conjugados. Entonces quedaría A más B por A menos B. Entonces aquí, ¿cómo quedaría expresada esta diferencia de cuadrados como un producto de binomios conjugados? ¿Quién me puede decir, por favor? Adelante. Adelante. ¿Quién me puede decir cómo queda factorizada esa expresión? Daniela, te escucho, por favor. Pues quedaría Ajá. 2x más 1 ¿Sí? menos 2 Ajá. por Ujú, 2x más 1 ujú. más 2. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Listo. Y entonces lo que hacemos es simplificar las expresiones dentro de cada paréntesis. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cómo quedaría simplificado? Gracias, Daniela. Ajá. Andrea, por favor. Andrea Rico, adelante. ¿Me puedes ayudar? No, perdón. No, pero ayúdame, por favor. ¿Cómo se simplificaría? Solamente es que a esta expresión le restes 2. Entonces, ¿qué te quedaría, Andrea? Pues Ajá. Andrea. menos 4x. No, ¿por qué? ¿De dónde sacas eso? ¿Me puedes decir, por favor? Sí, Entonces, Ajá. ¿Cómo queda simplificado el primer factor? 2x Ajá. menos 1. Muy bien. ¿Y el segundo factor, cómo quedaría simplificado? 2x más 3. Exacto, muy bien, porque estábamos viendo más 1 menos 2 es menos 1 y 1 más 2 es 3. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y entonces vemos que es una desigualdad de grado 2, que lo que nosotros hemos hecho para resolver este tipo de ejercicios es encontrar los valores de X que hacen 0 a cada factor, y una vez que los encontramos empezamos a plantear intervalos. Ya que planteamos intervalos, tomamos un valor arbitrario dentro de cada intervalo y entonces vemos qué tipo de valores de X estamos buscando. Entonces aquí dice que estamos buscando números que sean mayores o iguales que 0. Es decir, estamos buscando números. ¿Cuáles son los números que son mayores o iguales que 0? ¿Positivos? Los positivos, exacto. Muy bien. Entonces estamos buscando números positivos. Muy bien, no pierdan de vista eso. Entonces ahora sí, a ver, Atenea, adelante.
¿qué harías tú? ¿Cuáles son esos valores que hacen 0 a cada uno de los factores? Bueno, podríamos primero como igualarlo a 0 y ya Ajá, sí, despejar. sí, claro, claro, sí, muy bien. Entonces, quedaría como x es igual a 1/2, Ajá, sí, mayor o igual que perfecto. 1/2. No, solamente es con 0. Recuerda, nada más es para ver cuáles son los valores que hacen 0. Entonces, x es igual a 1/2. Muy bien, perfecto. Listo. ¿Y para el otro? Sería x es igual a 3/2. No, ese no A es. menos 3/2, Revísalo. perdón. Ajá, eso sí es. -3/2. Muchas gracias, Atenea. Y entonces, ¿quién me puede decir los intervalos? ¿Cómo quedarían planteados? Es una desigualdad y la solución de una desigualdad es un intervalo en el eje X, en este caso, porque la variable es X. Entonces, ¿cómo quedarían planteados los intervalos? A ver, Erika, adelante, te escucho. El primero sería de menos infinito a... No, Ajá, sí, de menos sí, infinito a -3/2. muy bien. El siguiente ¿Cerrado es o abierto? ¿Tú qué dices? abierto, ¿Abierto por qué? porque para el siguiente lo podemos dejar cerrado. No, Ya. es cerrado porque Ah, tiene el sí. signo igual, no lo olvides. Muy bien, ajá. Y luego, Luego sería un -3/2 a 1/2. muy bien, perfecto. Sí. Y luego, Luego sería de 1/2 cerrado a infinito. exacto, muy bien. Y ya está. Entonces, ¿qué valor de X tomarías en el primer intervalo? -5. Muy bien. Y entonces, ¿qué signo tendría el primer paréntesis? El primer factor, perdón. Sería negativo. Muy bien. No, Y el sí, negativo porque sería 2 por sí. -5 es -10, -1 es -11. Muy bien. ¿Y el segundo factor? Sería también negativo. Muy bien. ¿Y cuál sería, al hacer el producto, qué obtendrías? Positivo. ¿Y Entonces, cuál sería tu conclusión? que sí se puede Que sí es solución. Muy bien, perfecto. Para el segundo intervalo, ¿qué valor usarías? 0, Muy bien. ¿Qué signo tendría el primer factor? negativo, ¿Y el segundo? positivo, ¿Y el producto? negativo, ¿Y cuál sería la conclusión? que no. Muy bien, Erika, muchas gracias. Para el tercer y último intervalo. 1, Ajá. ¿Y qué signo tendría el primer factor? positivo, El segundo. positivo, ¿Y el producto? positivo, ¿Y tu conclusión? que sí. Que sí es solución. Muy bien. Y ya terminamos. Entonces ya determinamos el dominio de esta función. Fernanda, adelante. Dime cuál sería el dominio de f compuesta de g. ¿Yo? Adelante, Fernanda. Sí, por favor. Entonces el dominio sería de menos infinito. Bueno, X. X Ajá. tal que X pertenezca al intervalo abierto de menos infinito Ajá. a 3 medios cerrados. Menos 3 medios, ¿no? Menos. Ajá. Sí, muy bien. Sí. Un medio con corchete Ajá. infinito. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a volver a hacer este ejercicio, pero ahora ayudándonos de la definición del dominio de la función composición. Entonces, nos piden obtener f compuesta de g de x. Esto significa que vamos a la función f, la voy a evaluar en g. Es decir, en mi función f, a donde originalmente aparecía x, ahora debe de aparecer toda la función g. Entonces, me quedaría raíz de, y en lugar de poner x al cuadrado, voy a poner g, que g es 2x más 1 al cuadrado menos 4. Muy bien, ya está. Ya terminé con mi operación composición. Y entonces ahora empiezo a describir el dominio por definición. El dominio de Fogg sería el conjunto de valores de x tal que x pertenece al dominio de ¿quién? ¿Quién me puede decir? Yo. Ajá. Sería el dominio de G. Ajá, con. Y además G de X. Ajá. Pertenece al dominio de F. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces necesitamos determinar el dominio de G. ¿Quién sería el dominio de G? ¿Quién me dice?
Todos los Aquí está. reales. Muy bien, muy Todos bien, los muy bien. reales. Muy bien, muy bien. El dominio de G es el conjunto de valores de X tal que X pertenece a los reales. O sea, puede ser cualquier número real. Muy bien. Y ahora les pregunto, ¿quién es el recorrido de G? Otra vez, es esta. Ajá, ¿quién sería su recorrido? Todos los reales. Muy bien, muy bien. Y tal que Y pertenece a todos los reales. Muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿quién sería el dominio de F? Porque ya tenemos dominio de G, recorrido de G, nos falta el dominio de F. ¿Quién sería el dominio de Sería F? 2. De menos infinito a Ajá, menos X tal que 4. X pertenece de menos infinito a menos 2, 4. ¿no? A menos 2, Así ¿por qué? menos 2, Ajá, perdón. ajá, ajá, ajá. Unión de 2 a Ajá. infinito. Muy bien, de 2 a infinito. Perfecto, ya está. Entonces, la definición del dominio de la función composición nos está diciendo que el dominio de mi función f compuesta de g será en los valores de x que pertenezcan al dominio de g. ¿Serán estos? Si este conjunto de valores está contenido completamente, sin excepción, en este otro conjunto de valores. Entonces, yo les pregunto, todos los reales, aquí dice, todos los reales están contenidos en este conjunto, en este intervalo de valores. ¿Qué No. dirían ustedes? No. No. Entonces, como no fue cierto, significa que este no es el dominio de la función que estamos buscando. No fue su dominio. Pero entonces ahora la pregunta que ustedes se podrían estar planteando es, y entonces si no es su dominio este, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo determino? Ah, pues aquí dice que para que este sea su dominio, pues yo tengo que forzar a que G de X pertenezca al dominio de F. Entonces me pregunto, ¿quién es G de X? Pues aquí la observo. G de X es 2X más 1. ¿Y quién es el dominio de F? Pues este. O sea, tengo que forzar que G de X, que es 2X más 1, sea menor que menos 2, porque aquí estoy diciendo que tiene que ser de menos infinito a menos 2, matemáticamente es una desigualdad, que sea menor o igual que menos 2, y del otro lado tendría que decir que 2X más 1 tiene que ser mayor o igual que 2. Así estoy restringiendo, o sea, estoy forzando que la regla de correspondencia G, porque aquí me lo marca, que la regla de correspondencia G caiga dentro del dominio de F. O sea, estoy diciendo que 2X menos 1 tiene que ser menor que 2, porque así me marca el dominio de F, y que también sea mayor que 2. Entonces resuelvo cada una de estas desigualdades, y entonces me quedaría 2X es menor que menos 3, entonces X es menor que menos 3 medios. Para la otra, permítanme, déjenme subirla. Entonces, para la otra me quedaría 2X es mayor que 1, y entonces X es mayor que 1 medio. Y entonces ya terminé. El dominio de mi función composición será el conjunto de valores de X tal que X pertenezca a el intervalo que va de menos infinito a menos 3 medios, cerrado porque tiene el signo igual, unión de 1 medio, cerrado porque tiene el signo igual, a infinito. Y fue exactamente el mismo dominio que determiné aquí. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí o no? Sí, profe. Pero, Sí, pero, profe. pero, pero,